Un cordial saludo y nos volvemos a encontrar en esta oportunidad para reflexionar sobre cómo usted puede concebir una educación a distancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que analicemos y retomemos la definición de educación a distancia. Un diálogo didáctico mediado. Y al establecer el diálogo, estamos haciendo referencia a ese proceso comunicacional que debe ser bidireccional, que debe ser horizontal, que en algunos momentos deberá establecerse con una verticalidad cuando se dan orientación a los estudiantes. Pero este diálogo tiene que estar caracterizado por una relación que se establece profesor-estudiante, estudiante-estudiante, a partir de poder crear condiciones, poder motivar, poder estimular, también poder orientar, y son funciones ya de la educación a distancia de un docente tutor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a referirnos entonces a la necesaria calidad que deben tener los sistemas educativos. Cuando hablamos de los sistemas educativos y su calidad, estamos haciendo referencia a la importancia de los fundamentos que en el orden pedagógico, en el orden disciplinar, investigativo, tecnológico, podemos evidenciar en la formación profesional de los docentes. También hablamos de un sistema educativo que a nivel macro desarrolla una serie de políticas que estén dirigidas a la investigación, a la innovación, al desarrollo. Pero si nosotros lo conceptualizamos y tomamos como ejemplo una universidad, entonces estamos hablando de la determinada y la necesaria calidad que deben tener los docentes que se desempeñan dentro de programas a distancia que van a permitir desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por diferentes recursos tecnológicos. Y es importante que nosotros sentemos bases en este análisis y seguimos con la definición. Diálogo didáctico. No podemos pensar, como dice y cito a Julio Cavero, que las tecnologías son la panacea que van a cambiar la calidad de la educación. No, lo que necesitamos, como también por ejemplo expresa el investigador Michael Fullan, lo que necesitamos son que estas tecnologías estén guiadas por los aportes desde las ciencias de la educación. Me estoy refiriendo a la pedagogía, a la didáctica, a la sociología, a la psicología, a la antropología, a la teología, todas estas ciencias que van a generar aportes, que van a fundamentar cómo el docente, cómo el estudiante, cómo de manera individual y de manera grupal debe ser el trabajo de estos actores, me refiero al docente y al estudiante, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que los cambios que hoy están generando las tecnologías necesitan en este siglo XXI de los aportes de estas ciencias para seguir desarrollando este proceso con la mayor calidad posible, con el mayor nivel de creatividad, pero con un gran respaldo científico. Y estamos viendo entonces que en el soporte de este video estamos utilizando un mapa conceptual en el cual se ilustran un grupo de ideas que usted tiene que tener en cuenta a la hora de establecer la educación a distancia. Pero fíjense que las ideas que aquí se presentan tienen un propósito principal, y este propósito es que usted pueda seguir profundizando, que usted pueda seguir indagando, que usted siga consultando importantes referencias bibliográficas, reconocidos investigadores que hoy están a disposición, están a golpe de clic en importantes repositorios que también lo puede encontrar en YouTube y también a través de la consulta de revistas científicas que publican importantes investigaciones relacionadas con la educación a distancia. Les refiero a la revista Iberoamericana de Educación a Distancia, o les refiero a la revista Pixelville, o también pueden consultar la revista Comunicar. Vamos a estar hablando durante todos estos videos de diferentes autores, diferentes revistas, diferentes repositorios, pero también vamos a estar dando nuestra posición en torno a cómo integrar, cómo trabajar estos aspectos. Y fíjense que
en el mapa conceptual se expresa un concepto principal, un concepto que tiene que ver con las funciones del docente en la educación a distancia. Pues bien, hay una primera función que tiene este docente y todas estas funciones deben relacionarse en sistema. Pero fíjense que también aquí aparece algo que podemos integrar a partir de lo que podemos denominar como complejidad. Concebir la educación a distancia desde las funciones del docente y como se expresa en este mapa conceptual, en la idea central, estamos hablando de docentes que tengan habilidades de planificar el proceso de enseñanza para este tipo de educación. Siempre recordando que hablamos de un diálogo que es didáctico y que es mediado. Por lo tanto, en esa planificación está implícita todos los fundamentos que hoy la didáctica general le aporta a un docente para desarrollar el proceso de organización, planificación de la enseñanza y el aprendizaje. Posteriormente también del desarrollo y su evaluación. Hablamos de docentes que tienen una función como tutores y después vamos a ver competencias que debe tener un docente tutor a la hora de desempeñarse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia. También hablamos que deben existir planificadores, diseñadores de programas o cursos y de los materiales. Hay algo importante a resaltar y fíjense que en estas funciones también se hablan de expertos de contenido que pueden ser docentes que tengan muchísima experiencia en una disciplina, que tengan muchísimo conocimiento a partir de las investigaciones que ha desarrollado. Y la importancia de ofrecer esta educación a distancia es que este docente puede estar en cualquier sitio geográfico del mundo. Simplemente su universidad, simplemente para su disciplina o para su programa, necesita usted conocerlo o contactarlo y que forme parte de este programa. Y también hablamos de la preparación sobre los enfoques pedagógicos para desarrollar la educación a distancia. Yo podría decir que estas funciones que hemos hablado, no creo que una sea más importante que la otra. Yo creo que estas funciones tienen que relacionarse en sistema. De no estar relacionada en sistema, podríamos decir que se está afectando cómo se organiza la educación o cómo se concibe la educación a distancia. Pero ¿qué es lo que sucede? En muchas instituciones que no son instituciones de una gran magnitud, podríamos decir, una universidad como la UNED, una universidad como La Rioja, una universidad como Stanford, que tienen miles de estudiantes en los diferentes cursos, en los diferentes programas, podemos encontrarnos que todas estas funciones las desarrolla prácticamente un solo profesor. Una recomendación: es importante que se discuta al interior del departamento, que se discuta al interior de la disciplina, cómo pueden establecerse, cómo pueden distribuirse, cómo pueden integrarse estas funciones para una mejor calidad. Recuerde, un docente en la educación a distancia que planifica, que tiene funciones de tutores, que tiene la responsabilidad de diseñar el programa y para ese programa los materiales, que también se convierte en un experto en el contenido y que necesita de fundamentos pedagógicos desde determinados enfoques para integrar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues seguimos en el próximo video analizando características que debe tener las habilidades o competencias que un docente como tutor debe tener